Señal directa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, nosotros ya entramos en materia. Ahora la charla, la entrevista con algunos de los presentes en esta Feria Internacional de Idiomas. Justo el año pasado teníamos la oportunidad de platicar y de saludar en este espacio a la maestra María Dolores Rojas Gutiérrez, directora de Formación en Lenguas Extranjeras del Instituto Politécnico Nacional. Ya nos acompaña de nueva cuenta, bienvenida. Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí. Y como invitado especial en este año, también agradecemos al maestro Guillermo Hernández Duque, secretario de Extensión y Vinculación del Instituto Tecnológico Nacional de México. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Pues platíquenos, por favor, el impacto de esta Feria Internacional de Idiomas, por favor, maestro. Muchísimas gracias y saludo con mucho gusto al público, a los estudiantes. Pues mire, desde el Tecnológico Nacional nosotros vemos la importancia de esta feria de la siguiente manera. Nos dedicamos a la formación de talento global, ¿verdad? Y es una necesidad. Comentamos que incluso día a día más organizaciones mexicanas trabajan en el extranjero, lo cual nos da mucho gusto, pero esto quiere decir que el perfil requerido es global, incluso por organizaciones mexicanas. Y cuando decimos que el perfil es global, se requieren competencias internacionales, profesionales, pero también humanas, de cultura y de lenguas, ahí pongo ya el tema. Y entonces se vuelve un tema, como comentábamos hace rato desde la apertura y en la reunión que acabamos de tener, es un tema ya no solamente académico, sino es un tema de competitividad profesional para los alumnos, ¿verdad? Para los profesionistas, para las organizaciones, para los estados y para los países. Llaman la atención países que manejan bastantes lenguas, tienen una alta competitividad. Maestra Rojas, ¿coincide? Perfectamente, estamos con nuestra vocación tecnológica, al igual que los tecnológicos de México, Tecnológico Nacional de México, coincidimos con esta formación multicultural, multilingüe, porque esto es el perfil de nuestros egresados y en una realidad o en un contexto que no necesariamente es fuera del país, es donde las empresas incluso declaran como lengua franca o como su lengua corporativa, en este caso muy particular del inglés, y esto representa un reto para todos nuestros nuestros estudiantes, pero también para la comunidad en general. Entonces siempre hay una invitación permanente y una ocupación para que podamos darles servicios de calidad, y en este tipo de eventos como el que organiza la Universidad de Guadalajara nos permite llevarnos estas experiencias de la vanguardia y de las mejores metodologías de enseñanza para nuestros estudiantes. ¿Cuál es el valor agregado más importante que aportan ferias como esta, principalmente para las instituciones que están enfocadas a la preparación de los profesionales justamente, y con esta, por lo menos, segunda lengua? Hay quienes ya van por más, pero ¿cuál es este valor agregado principalmente desde el aporte tecnológico que se viene registrando en este tipo de eventos? Mire, fondo y forma. Comentamos que cuando tenemos el acercamiento a las organizaciones empresariales preguntándole qué tipo de competencias requieren de los chicos, hay muchas, pero una es hablar bien, pero hablar bien desde el español. Sí, entonces me parece que aquí ha surgido también este tema de, por supuesto, se ponderan las lenguas extranjeras, pero no olvidar la propia, porque las organizaciones siguen requiriendo chicos y chicas que se manejen bien en el español, expresión oral, expresión escrita, pero además también como plataforma para saltar a la siguiente. Yo creo que aquí es un espacio de reflexión, digamos, en el fondo, el por qué manejar bien la lengua propia, el por qué manejar una lengua extranjera. Yo creo que eso es un aporte. El número 2, la forma. Yo creo que hay espacio para la innovación y para la creatividad. Yo creo que también tenemos que voltear a ver países donde enseñan muy bien la segunda lengua y la tercera lengua, y allí la configuración cambia. Por ejemplo, países como Suecia, los países escandinavos, Bélgica, Holanda, Nigeria, la India, Marruecos, Túnez, que de hecho es impresionante en el caso del Magreb, qué bien hablan francés esos chicos sin haber salido del país. Entonces yo creo que eso también sería bueno entender. No es fácil mover a muchos alumnos al extranjero. Entonces tenemos que aprender qué países enseñan bien la segunda lengua y la tercera lengua, incluso sin salir. Hay un espacio para el aprendizaje y para la innovación también.
Sin lugar a dudas, muy interesante. De hecho, me hacía recordar, maestro, una entrevista que le hacía un matemático que decía, por eso reprueban matemáticas porque no entienden el español. Entonces hay que hablar muy bien el español, hay que entenderlo para saber qué leemos y aplicarlo en otras ciencias. Pero en el tema de los idiomas, entonces, maestro, ¿qué método se aplica en estos países que nos acaba de poner de referencia para que allá les digamos, lo pongo entre comillas, les sea más fácil aprender una segunda o tercera lengua? Y me parece que en México nos cuesta un poquito más de trabajo. ¿Es la metodología o qué es? Creo que es una combinación de factores. Es multifactorial. El aprendizaje de lenguas como proceso cognitivo obedece a diferentes factores. Tiene que confluir aspectos desde la formación de la lengua materna, sin duda, la solidez de la lengua materna, el momento en el que aprendemos también la lengua o la segunda lengua y desde luego las metodologías de enseñanza. Pero bueno, no estamos privados de lograrlo, al contrario, tenemos un reto por delante como instituciones para traer estas fortalezas de otros y que además nos pudieran ser aplicables, a lo mejor no del todo, pero que algunas metodologías, por ejemplo, también en el caso de Finlandia, que es muy fuerte en el tema de educación, incluso hay especialistas aquí hoy en la Feria Internacional de Idiomas de Finlandia, con quienes nos sentamos a platicar, UDG y Prolex, hemos tenido algunos encuentros al respecto para poder fortalecer nuestras metodologías, nuestro método de capacitación docente también y desde luego el diseño curricular, que en mucho influye. Ya no podemos enseñar como solamente a través del libro o de un solo libro de texto. Tenemos que tener digamos, enriquecimiento, desde luego, con las tecnologías de la información y la comunicación. Justo cuando hablamos de las metodologías de enseñanza, particularmente en materia de idiomas, ¿qué es lo que nos hace falta o de qué adolecemos todavía en México justo para lograr estos avances? Porque vemos que en otros países muy fácilmente los aprenden y aquí nos sigue costando. ¿O es cuestión de idiosincrasia o qué tenemos en el ADN que luego nos falla? Claro. Bueno, la experta es la maestra, pero aún así puedo aportar un poquito y lo que yo quisiera decir es, yo creo que tiene que ver mucho, primero, con la toma de conciencia de que es algo importante, que es un tema de competitividad, es un tema de Estado, y que todos tengamos en claro que hay que terminar hablando, ¿verdad? Por supuesto la gramática es importante, pero al final hay que terminar hablando. Sí se hace en México, o sea, hay escuelas que lo hacen, pero necesitamos socializar la metodología, ¿verdad? Yo de lo que estoy hablando es, hay que voltear a verlos a ellos también. Hay una historia escrita, Yo recuerdo, incluso a mí me tocó, yo estaba en Europa todavía cuando estaba el bloque comunista, ¿verdad? La gente no salía, pero había que ver qué bien hablaban diferentes lenguas. Obviamente el ruso era impuesto, pero lo hablaban, y después hablaban inglés, y hablaban francés, y hablaban alemán, y las posibilidades de salir no eran muchas. Entonces sí tiene que ver con la metodología, pero un poco también con la importancia. Yo creo que en México, en la medida que tomemos conciencia que es un tema, lo digo con mucho respeto, no solo académico, reitero, de competitividad, me parece que todos nos vamos a conectar, ¿verdad? Yo creo que la metodología existe porque hay escuelas que ya lo hacen, incluso escuelas primarias, secundarias, universitarios, tienen ya muy buen nivel, pero necesitamos extender esto, ¿verdad? Nos queda menos de un minuto. Con esas experiencias que tienen y, no sé, parece, José Ángel, que nos quedamos porque allá se aprenden más rápido o mejor, a diferencia de aquí, nos quedamos con la metodología y otros temas que pueden ser multifactorial, maestra. Pero la intención es hablarlo y escribirlo, escribirlo y entenderlo. ¿No lo pueden dejar nada más en hablarlo? Sí, desde luego. Incluso el marco común ahora hace un espacio, un referente y puntualiza. Dice, está muy bien la producción y la recepción, pero ahora se trata también de interactuar y de mediar. Entonces ahora también tenemos el compromiso en estas cuestiones de equidad, de inclusión. Es decir, alguien no tiene la lengua, no puedo mediar ¿no? Entonces propiciar una conversación, el tema de un intercambio académico o un desarrollo profesional, sin duda, coincido con el doctor, tiene esto que ver mucho con la producción
productividad y la competitividad de nuestros jóvenes o de nuestros egresados. Entonces, sí tenemos un gran compromiso y un reto enorme porque, bueno, pues las poblaciones o las generaciones vienen con mejores niveles, también eso es cierto, pero todavía tenemos un gran tema, ¿no? Todavía tenemos un reto por delante para fortalecer el desarrollo de las competencias y de los modos de comunicación. Ya estamos evolucionando incluso también en las lenguas extranjeras. Pues enorme área de oportunidad la que existe, ¿no? Enorme área de oportunidad y qué bueno que existan instituciones, cada vez más instituciones que están pues entregadas para esta formación con una segunda o hasta tercera lengua, como es el caso de las que ustedes representan en esta ocasión. Les agradecemos su compañía en este espacio, muy amables. Gracias. Gracias, pues nosotros continuamos enseguida, no se vayan.